Somos estudiantes de segundo ciclo de Ingeniería Civil de la Universidad de La Salle. Soy Paula Cordero. Isaac Ortiz. Yo soy Juan Rubio. Ya, les vamos a presentar lo que es la historia del cálculo infinitesimal, sus aplicaciones que tienen diversos campos, incluyendo el de la ingeniería civil y también la interpretación geométrica de la derivada. La historia del cálculo infinitesimal comienza en la antigua Grecia, con el surgimiento de los primeros problemas infinitesimales, con la aparición de las magnitudes inconmensurables. Aquí participan grandes pensadores como Aristóteles, Hipócrates y Zenón. En el siglo XVII, Newton y Leibniz estudiaron el cálculo infinitesimal. Newton introdujo lo que ahora se conoce como la derivada, y después estudió el cálculo del área bajo una curva, por método de antidiferenciación, y así obtuvo la base para el cálculo. También introdujo métodos de derivación e integración, como la regla de la cadena y método de sustitución. Leibniz interpreta la derivada como el cociente de los infinitesimos de x sobre dy, aunque nunca aclaró qué son dichos infinitesimos. En el siglo XVIII se produjo un enorme desarrollo de los métodos iniciados en el siglo XVII. En este periodo participaron varios matemáticos como Euler, que escribió 3 libros sobre el cálculo. En el siglo XIX, con el desarrollo del cálculo, dio lugar a lo que ahora se conoce como análisis matemático. En esta época participaron varios matemáticos, pero los más importantes fueron Cauchy y Weierstrass. Bueno, luego de la historia del cálculo infinitesimal, vamos a pasar a las aplicaciones. Ya, en ingeniería civil hay varias aplicaciones del cálculo infinitesimal, como calcular la velocidad de los cuerpos, o también puede ser de los que no son cuerpos, como la decreciente y creciente de la temperatura de un tubo. También nos permite determinar cómo varía la temperatura de un tubo cuando este aumenta la presión, cuánta fuerza necesitas para revertir una mezcla. También puede ayudar a reducir los gastos de las obras o de los proyectos de la obra civil. También nos ayuda de forma rápida y sencilla a solucionar algún problema que se nos presente en la obra. Y un ejemplo sería la resistencia de la viga, que por la relación directamente proporcional entre el ancho y el cuadrado del espesor, se necesita una derivada para poder saber eso. Ahora vamos a explicar lo que es la interpretación geométrica de la derivada. Para ello necesitamos saber de dónde viene la pendiente. Por definición, la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto dado. Entonces, aquí tenemos una recta con un punto 1 y un punto 2. Punto 1 de coordenadas x1, y1, punto 2 de coordenadas x2, y2. Aquí tenemos x1, x2 y lo mismo con y1 y con y2. Para tener la distancia de esto de aquí, de este pedazo, necesitamos la distancia de aquí, que sería x2 menos x1, y aquí y2 menos y1. Con el eje x y la recta se forma un ángulo teta, que va a ser el mismo que se forme acá. Entonces, la ecuación de la pendiente nos dice que la pendiente es igual a la tangente del ángulo, que es igual al cateto opuesto sobre el adyacente. Entonces, sería tangente y2 menos y1, que es el opuesto, y x2 menos x1. En esta nueva gráfica tenemos una curva y una recta secante con el punto 1 y el punto 2. Entonces las coordenadas serían x1, x2, y1 y y2. Ahora, para sacar esta distancia de aquí, le habíamos restado x1 de x2. A esa diferencia le vamos a llamar delta de x.
Y como tenemos que dejar en función de una variable, cambiemos de números. Tenemos que dejar en función de una variable las y. Entonces, la primera va a ser f, como es el primer punto, f de x. Y segunda va a ser f de x más delta x. Y ahora vamos a obtener la pendiente de la secante, que es y2 menos y1, que sería f de x más delta x menos f de x sobre x2 menos x1, que es delta de x. Entonces, esta es la pendiente. Ahora, si va reduciendo x1, va a disminuir, entonces f de x más delta x también va a reducir. Entonces se va a ir haciendo cada vez más pequeño hasta llegar a formarse una tangente, una recta tangente en este punto dado. Entonces, ¿cómo se podría definir la derivada? La pendiente de la recta tangente, como ya dijimos, la derivada es una pendiente, sería el límite cuando delta de x tiende a 0 de la pendiente de la recta secante. Y a esto se le conoce como la interpretación geométrica de la derivada.